Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 28 que se llama Metzorá. Metzorá quiere decir el que tiene Zaharat. Estamos en la cuarta liyá. Esta cuarta lectura se encuentra en Levíticos 14, verso del 33 al 53. Y comenzamos. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre, Kadosh. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia que has tenido, por dejarnos estar vivos cada día, Señor, por poder respirar de tus aires. Gracias, Señor, por la vista que nos das para poder mirar tu palabra. Gracias, Padre, por el entendimiento que nos das y la sabiduría, Padre, para hacerla por obra. Ayúdanos, Padre, a poder dar consejo a aquellos que necesiten y que seas tú dirigiendo y redirigiendo nuestras vidas constantemente. Te damos el control total de nuestras vidas, Señor, para que se haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bendice a sí mismo a toda persona que mire o escuche este video y que seamos bendecidos de tu palabra y poder salir, Padre, eh, eh, bendecidos con la palabra para poder hacerla por obra. Gracias, Señor, en nombre de Yeshua. Amén. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Perdón. Entonces aquí dice leyes para limpiar las casas. Entonces aquí ya estamos viendo algo que comienza. Dice la palabra del Eterno. Habló también el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando entréis en la tierra de Canaán, que os doy en posesión, y ponga yo una marca de lepra sobre una casa en la tierra de vuestra posesión, el dueño de la casa irá y le revisará al sacerdote, y le avisará al sacerdote. Algo así como la marca de lepra ha aparecido en mi casa. El sacerdote entonces ordenará que desocupen la casa antes de que él entre para examinar la marca, a fin de que nada se contamine en la casa. Y después el sacerdote entrará y examinará la casa. Examinará la marca, y si la marca sobre las paredes de la casa tiene depresiones verdosas o rojizas y aparece más profunda que la superficie, el sacerdote saldrá de la puerta de la casa y cerrará la casa por 7 días. El séptimo día el sacerdote regresará, le inspeccionará si la marca se ha extendido a las paredes de la casa. El sacerdote El sacerdote le ordenará a quitar las piedras que tienen las marcas y arrojarlas a un lugar inmundo fuera de la ciudad. Y hará raspar toda la casa por dentro y arrojará fuera de la ciudad a un lugar inmundo el polvo que raspen. Luego tomará otras piedras y reemplazarán aquellas piedras, y él tomará otra mezcla y volverá a recubrir la casa. Sin embargo, si la marca vuelve a aparecer en la casa después de que él haya quitado las piedras y raspado la casa después de haberla recubierto con mezcla, el sacerdote que entrará y la examinará. Si ve que la marca se ha extendido en la casa, será una lepra maligna en la casa. Es inmunda. Derrumbará, pues, la casa, sus piedras, sus madera y todo el emplaste de la casa, y los llevará fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Además, cualquiera que entre en la casa durante el tiempo que él la cerró, quedará inmundo hasta el atardecer. También el que duerma en la casa lavará sus ropas. El que coma en la casa lavará sus ropas. Pero si el sacerdote entra y la examina, y la marca no se ha extendido en la casa después de que la casa fue recubierta, el sacerdote declarará la casa limpia, porque la marca no ha vuelto a aparecer. Entonces, para purificar la casa, tomará 2 avecillas, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo, y degollará una de las avecillas en una vasija de barro sobre el agua corriente. Después tomará la madera de cedro, el hisopo y el cordón escarlata, junto con la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta, y mojará en la sangre de la avecilla muerta y el agua corriente, y rociará la casa 7 veces. Así purificará la casa con la sangre de la avecilla y con el agua corriente junto con la avecilla viva. Sin
con la vecilla viva, con la madera de cedro, con el hísopo y con el cordón escarlata. Sin embargo, a la vecilla viva la dejará ir en libertad, fuera de la ciudad, hacia el campo abierto, así hará expiación por la casa y quedará purificada. Hasta ahí termina nuestra porción. Entonces, vemos lo que se está haciendo en esta casa. Normalmente era la manera de comunicarse del Señor a través de esta impureza para las casas. El Señor ponía esa lepra para que la gente supiera que esa casa estaba pasando algo. Y a través de todo ello dependía el proceso que se iba a llevar con la casa. Vemos que sacan el polvo, sacan todo lo necesario de esa casa afuera, a un lugar inmundo, y se ponía nuevamente bien esa casa, la volvían a limpiar todo lo necesario que se requería, volvían a establecerlo. Pero si esa marca ya no salía, la casa estaba limpia y se requería un ritual. Pero por otro lado, si la casa estaba sucia, inmunda todavía, y la lepra seguía saliendo, entonces esa casa ya no era para ser habitada. Perdón. Entonces, vemos que hoy en día hay casas en las cuales están siendo usadas ahí para brujería, para hechicería. Entonces esas casas quedan inmundas y quedan impregnadas normalmente hoy se le mira como humedad. Entonces empiezan a suceder cosas en esas casas que fueron usadas para eso porque hay rentas. Se pueden rentar una casa y se le puede rentar esa casa a un brujo y ese mismo brujo puede, como tiene tanta brujería, tanta cosa negativa invocando dentro de esa casa, las paredes son infectadas. Pero en ese entonces las personas consagraban las casas para algún dios pagano. Entonces, hay que recordar que cuando entra el pueblo de Israel y se apropia de casas en ese momento y saca a los habitantes porque esas tierras les pertenecía, lo que hacían ellos cuando construían sus casas, en las paredes ellos ponían algún muñeco, alguna prenda, algo consagrado para sus dioses. Entonces, y ahí mismo le podían poner algo, por ejemplo, como lo hacen, no, mejor me quedo callada con este comentario, si no de por sí me tienen checada, mejor. Entonces, ellos hacían esto en las paredes y consagraban esto y esto se empezaba a notar y por eso es que el Señor les daba esta señal como diciendo, esta casa no está bien, tienen que destruirla, tienen que sacar todo, no es habitable, pero si el Señor permitía que la limpiaran, entonces podían proseguir a otros pasos. Entonces, muy importante eso que usaban. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, para purificar la casa, tomarán 2 avecillas, madera de cedro, un cordón escarlata, vamos a ponerle aquí color. Bueno, las 2 avecillas era lo que se necesitaba para empezar a entrar a hacer el ritual. La madera de cedro representa, como vimos, es un árbol imponente, pero también representa el sacrificio, la maldición que el Yeshua se llevó a través de ese madero, porque maldito todo aquel que se ha colgado en un madero. Hoy en día mucha gente adora las cruces sin darse cuenta. Muchos dicen, no, es un símbolo del cristianismo, X o Y. O siempre se acercan a las cruces y se inclinan a la cruz. No se dan cuenta que esto ya se ha convertido como una idolatría. Entonces, la madera, porque no era una cruz, era un madero. Entonces, este madero representa esa maldición que se va a ser llevada a través de ese sacrificio. El cordón escarlata, la sangre del Mesías, la cual redime, como lo vemos con la prostituta Raab, que hay que recordar que cuando entraron los
los espías israelitas, ella al acogerlos en su casa, ella encuentra salvación a través de ello. Entonces, ellos le piden que cuelgue un cordón escarlata ahí en la ventana. Ellos ya estaban ahí redimiendo a Rahab y el Señor a través de ese acto. Entonces, el hisopo, como vimos, es así como esas florecitas moradas, las cuales también eran usadas y es parte de esa purificación. El agua, la palabra del Eterno, las aguas vivas que fluyen dentro de uno. Entonces, este ritual representa a Yeshua, todo lo que hizo Yeshua. Si tú quieres purificar tu casa, tienes que purificarla con el agua. ¿Cuál es el agua? La Torá, la instrucción. Entonces, esa es la manera de purificar tu casa. Claro que puedes ungir también tu casa. ¿Por qué? Porque representa la entrada del Espíritu Santo. A tu casa, tú estás consagrando tu casa para el eterno. Entonces, por mi parte, pues es todo, es lo que más me resaltó. Bueno, pues esta parte nos habla de lepra, pero ahora en las casas. Pero aquí debemos de enfocarnos y ver que el Señor a la misma vez les está dando una advertencia, porque comienza diciéndoles a Aarón y a Moshe, cuando lleguen a la tierra de Canaán, ¿cómo dice en tu traducción? Porque aquí dice, y mandaré un padecimiento de Sarat, ¿En qué verso? en el 33, no, 34. 34. Cuando entres a la tierra de Canaán, os doy en posesión y ponga yo una marca de lepra sobre una casa en la tierra de vuestra posesión. Allí mismamente estamos viendo que el Señor está mandando esa lepra sobre esa casa. Esto hay varios comentarios los cuales hablan acerca de esto. Y la manifestación de esto, ellos dicen que obedece a un propósito. Y hay dos explicaciones que son las más que, no vamos a decir que más válidas, pero las que más se saben y se conocen. Que dice que los habitantes cananeos de la tierra de Israel vieron que estaban conquistando las tierras o la tierra y ellos escondían sus pertenencias valiosas en las paredes de sus casas. Esto para que los israelitas no se adueñaran de sus riquezas y de sus casas. Entonces Dios mandaba esta dolencia o esta enfermedad en las paredes donde estaban escondidas estas cosas o estas cosas de valor, para que así en esas piedras que se contaminaban de lepra, cuando las removían, ellos encontraban los tesoros o las cosas valiosas que ellos escondían ahí. Entonces, esa es una de las cosas que se comentan. Y otra era que esa era la forma en que Dios castigaba el egoísmo y la maledicencia, porque Dios empieza por afectar los bienes físicos primero, como casas, y luego sus vestimentas o sus ropas, y si esta persona no aprende, entonces su propia carne es cuando empieza a ser afectada. Entonces, esas son unas de las razones por la cual estamos viendo que el Señor mandaba ese padecimiento.
Entonces nos toca a nosotros, ahora sí que tomar discernimiento y pensar qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, por qué el Señor iba a mandar estos padecimientos o esta enfermedad sobre las casas. Otra de las cosas que vemos es de que esta ley no se aplicó ahí luego al momento, sino que les estaba diciendo al futuro. Y debemos de recordar cuánto tiempo pasó para que esto sucediera. Entonces, ya les estaba advirtiendo lo que tenían que hacer para limpiar y purificar esas casas, porque también vemos que, o otra de las cosas que yo puedo deducir es de que en esa área o en esas tierras se movía mucha brujería, mucha hechicería. Entonces, esa puede ser otra de las razones por las cuales caía esta enfermedad sobre la casa. Entonces, de cualquier manera, ellos tenían que purificar eh, estas casas. Entonces, vemos que cuando los israelitas vivían en su tierra o cuando conquistaron y ellos se manejaban o se conducían conforme a la voluntad de Dios, eh, esta santidad que ellos reflejaban no, no se manifestaba estas cosas. Entonces tiene que haber algo espiritual detrás de todo esto para que en ciertas casas apareciera esto que se conoce como lepra. En el versículo 35, mm, la persona tenía que ir al sacerdote y decirle que había algo en su casa. Entonces, tenían que vaciar esa casa, tenían que sacar sus pertenencias para que pudiera el sacerdote dar un dictamen y poder checar todas y cada una de las paredes, hasta cualquier esquina tenía que revisar bien para poder declarar que la casa no estaba en condiciones, porque es así como tú lo describes como un hongo, como moho, Ujú. porque empieza como color verde o rojo. Entonces, al el sacerdote de dar su decreto, él tenía que salir de esa casa y en la entrada de la casa declarar que esa casa estaba siendo como hacían con la persona, lo apartaban por 7 días. Y en esos 7 días tenía que regresar otra vez y volver a checar si se había extendido o qué había pasado en la casa. Y si esto no se quitaba, mandaban remover las piedras y es como cuando decían en el comentario que al remover esas piedras se encontraban el oro o lo que estuviera ahí escondido. En otros decía que la casa tenía que ser raspada y todo lo que salía, todo lo que se quitaba tenía que tirarse fuera de la ciudad, en un área que ya era como, se puede decir como el basurero. Entonces tenían que poner otras piedras y si regresaba otra vez eso, ya entonces la casa ya la casa era declarada como contaminada, ya no se podía hacer nada, entonces tenían que destruir esta casa y ya pues ya no podían, ya no podían utilizar nada de esto, todo eso se iba, pues lo demolían,
lo destruían, lo tenían que destruir. Pero no solamente eso, sino que la persona también tenía que ser eh, un, un ritual de purificación, tenía que sumergir sus ropas y también todo aquel que comiese adentro de esa casa. Entonces, ahí en el 48 vemos lo que sucedería si la casa es declarada limpia o si se ha curado la casa o las piedras. Entonces, dependiendo del dictamen, ya entonces podía empezar lo que era el ritual de purificación, pero ahora para la casa. Y y este ritual de purificación de la casa es idénticamente lo mismo que se hacía con la persona en la primer parte. En la primer parte donde tenía que traer las aves y entonces entonces se tenía que hacer ese ritual y así ya se declaraba como limpia la casa y se hacía la expiación y la casa era purificada. Bueno, yo creo que es todo. Ya vimos todo lo que tipifica el por qué estaba pasando esto en la casa. Había dos motivos en los cuales vemos que ya sea porque hay algo escondido o tanto bueno como malo. Entonces, ya dependiendo de eso, era lo que se iba a hacer, lo que se iba a hacer, a proceder a hacer para purificar ese sitio o deshacerlo, destruirlo por completo. Entonces, vamos a dejar de compartir la pantalla. Entonces, vemos todo lo que se ha ido moviendo a través de esta porción y hay que tomar en cuenta que el Señor es muy preciso en las cosas que manda en la instrucción. Tal vez muchos digan, ay, qué aburrido, esto no lo entiendo. Es que hay algo más profundo ahí, no nada más es todo literal. Hay algo espiritual que se ha ido moviendo y lo que quiere el Señor es que nosotros lo entendamos. Somos cuerpos carnales, estamos en cuerpos carnales, pero somos 100% espirituales porque fuimos creados por un ser espiritual. Y esa conexión tenemos que recobrarla, tenemos que reconectarnos con la fuente. Entonces, hay muchas cosas que hoy en día se siguen moviendo, pero no las vamos a entender. Por ejemplo, ya hemos visto que el Señor es justo. Si tú no tienes para tú dar tanto, te cambiaba las ofrendas. No, pues hazlo de esta manera. Tienes la opción de hacerlo así de esta manera. Entonces, vemos que nos da una opción. Hoy en día, fíjense en esas congregaciones que te piden dinero y te catalogan por lo que tú das. Y según los que dan más, son los más bendecidos, son los que van a tener más bendición. ¿Por qué? Si eso es antibíblico, nosotros hemos conocido y hasta ahora conocemos que el Eterno no obra así, no trabaja así. Entonces, cuando conocemos realmente la palabra, podemos detectar, podemos discernir quién nos está mintiendo y quién nos está diciendo la verdad. Entonces, pero tampoco hay que irnos a los extremos donde digamos, no, no hay nada, no hay liberaciones, no hay nada. Me explico porque hoy en día hay mesiánicos que ya no creen en la liberación en creyentes, pero esa es la primer mentira del enemigo para que no sean liberados, porque el pan de los hijos es la liberación. El Señor no vino para los buenos, para los que están bien, sino para los que están mal. Y nosotros hemos visto que a través de que más te separas de la palabra del Eterno,
más podemos pecar, más podemos caer, más podemos alejarnos de la verdad, más orgullosos, más arrogantes, más y más y más y más de todo lo que se pueda dar. Entonces, no tenemos Torah y estamos peor. Pero si en caso cuando ya dejamos que seamos moldeados a través de esta palabra, vamos a entender que nosotros necesitamos la instrucción para ser limpiadas nuestras vestiduras, para purificar nuestra mente, nuestra alma, nuestra conciencia principalmente, porque cuando tu conciencia es purificada, tú sabes que tienes que hacer las cosas de una manera buena, pura, sin doble sentido, sin malas intenciones, sino que tú lo tienes que hacer por amor, por temor y no por salvación, sino por amor y temor. Porque, porque hay un Dios todopoderoso en el cual nos ha dado vida, nos ha redimido, dio a su Hijo unigénito para poder tener salvación. Entonces, ese es el principal punto. Bueno, vamos a terminar con una oración. Padre eterno de la gloria, gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia que has tenido con nosotros. Ayúdanos a seguir entendiendo de tu palabra, Señor, que seamos purificados, Señor, que podamos hacerla por obra como instrucción para nuestras vidas, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú no cambias, Señor. Tú eres bueno, tú eres poderoso. Tú no haces acepción de personas. Tú eres justo, oh Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor, porque todo ser humano tiene hambre y sed de justicia, Padre, pero ellos mismos no saben ni cómo impartir justicia porque se han dejado corromper por el medio, por el sistema, por el gobierno, por X o Y, Señor. Y te pedimos, Padre, que asimismo nos limpies y podamos dar lo mejor de nosotros a nuestro prójimo y principalmente a ti, Señor. Gracias te damos, saben, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bueno, que el Señor tenga misericordia, haga resplandecer el rostro sobre de ustedes, los acompañe en sus entradas y sus salidas y que tengan un bendecido día. No olviden darle like. Ahí en la descripción está lo que necesita para hacer sus estudios y que tengan un bendecido día y shalom a todos.